Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de creación, martes de darlo todo, porque hoy vamos a fabricar este show corto, sexy, elegante, lindo, seductor para tu pareja, así como lo estás visualizando en este preciso momento. Y comenzamos. Y así es que vamos a colocar el patrón. Aquí tenemos la parte de atrás, ¿no? Luego colocamos lo que es la parte de adelante de este short, pero la parte de adelante le vamos a hacer un bolsito para guardar el muñeco. Y la tela que estoy trabajando es esta malla amarilla, bella, con huequito, que se puede ver un poquito solamente, no mucho, y esta tela negra también malla espectacular, porque estos dos colores combinan perfectamente para ese momento donde se hace el delicioso o lo que tú quieras hacer. Lo primero que vamos a hacer es doblar la tela y presentamos el patrón amarillo. Luego recortamos, así como lo está haciendo Omar Enrique en este preciso momento. Aceleramos el proceso para que sea más fácil el proceso de aprendizaje y tomamos el tiempo para recortar. Es importante que visualices porque te doy cada detalle de este video para que tú aprendas a fabricar esto. Ahora llegó el momento de nuestras amigas las pinzas, porque vamos a colocarlo por la parte de atrás uniendo las dos telas para asegurar este proceso y que la costura quede de calidad. Y de calidad te va a quedar cuando doble la tela, coloques la pesa y comenzamos a recortar. Te recuerdo que yo siempre acelero el proceso para que tú ganes tiempo, pero también para que aprendas, porque para mí tu aprendizaje es lo más importante y el aprendizaje gratis es lo más delicioso, lo más bonito que tenemos en la vida, porque hay personas como yo y como muchísimas como yo que le gusta ayudar a aquellas personas, porque yo también estoy aprendiendo, tú estás aprendiendo y tú vas a compartir este preciso momento, este video para que otra persona aprenda. Y bueno, luego que ya recortamos, que ya tú conoces esta técnica, luego colocamos las pinzas. Fíjate que estamos recortando y estamos colocando las pinzas para trabajar de una forma organizada. Luego de esto que nosotros ya tenemos en la parte de adelante, vamos a recortar el saco. Este saco va a estar en la parte de adelante porque justamente en este saco, cuando doblamos la tela, recortamos, colocamos las pinzas, luego que ya esté todo el short preparado, ahí es donde se va a guardar el muñeco y esto le va a dar un volumen espectacular al short, al muñeco, que tú dices, wow, papá, todo ese muñeco es tuyo. Y esa es la idea, porque esa es esta técnica que estamos trabajando, darle volumen a todo lo que se mete ahí en ese saco. Yo sé que te va a gustar y para vender es lo mejor. Y ahora vamos a cortar con la tela malla negra espectacular que Omar está trabajando en este momento. Colocamos el patrón tanto del lado izquierdo como del lado derecho y lo recortamos. Lo que hicimos fue doblar la tela y colocar el patrón, colocar las pesas y recortamos. Te recuerdo que yo he visto una cantidad de videos en YouTube de personas, así como yo, que buscan la forma de ayudar a otra persona a emprender. Entonces yo lo que hago es mejorar la técnica, mejorar la forma de cómo puede llegar el mensaje, motivándote, dándote energía, estando feliz, porque yo creo que la costura es para inspirarse, para dar lo mejor de nosotros, para que tú tengas una idea y te sientas motivado a decir, mira, yo estoy solo, pero yo sí puedo, yo voy a arrancar mi proyecto y que todas las personas vean lo que yo realizo. Entonces, ese también es parte del objetivo. Bueno, entonces fíjate tú que ya le colocamos las pinzas en la parte del centro y ahora estamos uniendo, no es cara con cara, y estamos uniendo lo que es la parte de los lados y le colocamos las pinzas así exactamente como Omar Enrique París
no lo está mostrando en este preciso momento. Luego que nosotros ya tenemos esta parte, vamos a colocarle las pinzas. Acá, esta es la parte de adelante del short y rápidamente Omar nos los presenta, se equivoca, se vuelve a presentar, pero los errores están para solucionarlo y para que tú aprendas cómo se logra este proceso, porque es muy bonito lo que nosotros estamos realizando el día de hoy. Así quedó. Llegó el momento de nuestra amiga la Overlo, donde hace presencia, porque ahora vamos a unir todo por donde nosotros colocamos las pinzas. Ahorita comenzamos con el saco, que es muy importante. Cosemos el saco, lo unimos y Omar me lo presenta. Así tiene que quedarte. Mira que ahí donde va el muñeco. Ahí Omar tiene la mano muy gruesa y no le entra, no, sí le entra. Ahora vamos a unir este proceso. Es muy importante porque estamos uniendo todo lo que es la pieza y lo estamos trabajando con la máquina Overlock, con una configuración la simple, la normal que trabaja la máquina. Estoy trabajando con dos agujas, ¿verdad? Aguja fina para este tipo de máquina y tomamos el tiempo para coser, para que la costura quede perfecta. Porque te recuerdo que coser se requiere de tiempo, de motivación, de energía y de mucha paciencia. Luego que Omar nos lo está mostrando, te quiero invitar a que te suscribas en mi canal de YouTube y de verdad quiero agradecer porque ya hoy ya somos 70 suscriptores en este canal. Significa que te recuerdo que no tengo otra red social porque estoy enfocado exclusivamente a YouTube. Estoy trabajando todos los tutoriales en YouTube. No tiene ningún costo, es totalmente gratis, es para que tú aprendas, es para darte idea, es para que tú avances, es para que tú te motives, así como yo estoy motivado en estos momentos creando estos tutoriales para que tú aprendas y dando lo mejor de mí, ofreciéndote detalles de cada video, de paso a paso, porque también quiero llegarle a todas aquellas personas que están comenzando y que están buscando herramientas para emprender. Entonces, bueno, esta es una ventana para todas aquellas personas que así como yo están buscando la forma de emprender y de crear algo fenomenal. Bueno, después de este discurso que Omar Enrique nos dio, ya estamos uniendo todo el proceso y así tiene que quedarte porque ya lo unimos todas las piezas. Llegó el momento de trabajar, mejor dicho, con nuestra collaretera, porque fíjate que el bies que le vamos a colocar en este preciso momento lo estoy trabajando con esta tela malla, que es la tela que hemos trabajado de un principio, y le hago este bies por todo el borde, así como lo estás visualizando en este momento, corto, y así tiene que quedarte. Justamente en ese saco va el muñeco y le va a dar un volumen espectacular para aquella persona que compre o realice este short o sencillamente que tú lo vendas y la gente lo pueda usar. Aquí mido 2 centímetros y le voy a colocar las pinzas para luego vamos a asegurar este proceso, pero es importante de una vez que ya colocamos el bies, vamos a tomar la medida correctamente, que sería 2 centímetros, y lo dejamos a un ladito porque luego vamos a coserlo. Luego de este proceso, que ya viste que ya realizamos el saco, agarro un pedazo de tela, ¿no? Y vamos a realizar el punte por todas las piezas. Lo que hacemos es asegurarlo. Mira que estoy también trabajando con una aguja delgada, ¿verdad? Porque estoy trabajando con tela fina. Le coloqué este hilo negro para que haga como especie de un contraste del negro con las líneas. Se ve bonito. Voy cosiendo, abro, subo y voy cosiendo y eso es para que me quede la costura perfecta y no se me haga como especie de una mala costura. Te recuerdo que por lo menos cuando trabajamos con este tipo de máquina, que es la collaretera tiene algo que ella no te retrocede,
y te asegura, ella lo que hace es puro coser, 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 pero ella no tiene la opción de retroceder y adelantar para que la costura no se mueva. Entonces es por eso que trato de que la costura sea continua, así como lo estás visualizando en este momento, o en un caso, cuando yo termino ya de coser, saco el hilo y le hago un nudo para asegurar que no se me vaya a venir la costura. Es por eso que trato de trabajar corrido para que la costura se vea perfecta. Y así es que te tiene que quedar, así como Omar me lo está mostrando en este preciso momento. Y qué emoción que estamos avanzando con este proyecto porque ahora le llegó el turno, ¿no? A unir las entrepiernas. Ahí vamos es a unir, a veces le hago este nudo para asegurar este proceso, si le dejo un poquito más de hilo, le puedo hacer este nudito que le estoy realizando en este momento para que no se me mueva la costura y la costura coincida. Eso siempre lo aplico en todos mis proyectos porque cuando uno es novato, uno busca toda la herramienta para que la costura se vea bien. Y bueno, le colocamos las pinzas, como tú lo estás visualizando en este preciso momento, para luego vamos a coserlo un poquito más adelante, pero vamos a unir lo que es el saco y le pasé la overlock. Te recuerda que le colocamos 2 centímetros. Bueno, esos 2 centímetros se lo dejamos porque tenemos las pinzas y le vamos a pasar la costura para asegurar nuestro saco y que quede seguro, fuerte y firme, así como lo estás visualizando en este preciso momento. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Omar Enrique París. Te recuerdo que por los momentos solamente estoy trabajando en mi canal de YouTube y estoy enfocado 100% al aprendizaje que yo estoy aprendiendo, porque yo aprendo por YouTube. Aprendo, creo y hago los videos. Aprendo, creo y hago los videos. Y ese es el mensaje que yo te quiero transmitir. Ahora, luego vamos a unir la entrepierna, ¿no? Con la máquina overlock, así como lo estás visualizando. Mira cómo quedó la costura. ¿Te recuerda que te comenté que le hice un nudo? Bueno, fíjate, queda genial para este proyecto que estamos realizando y para todos los proyectos que vamos a realizar. Ahora vamos a colocar las pinzas para unir nuestro saco, donde va nuestro precioso muñeco y va a estar ahí metido asegurando un volumen espectacular para todas las miradas. Ahora vamos a unir nuestro saco por la parte de adelante. Te recuerdo que el centro del saco lo vamos a unir con el centro de la parte de adelante de este short sexy que estamos realizando el día de hoy. Tú me dirás, Omar Enrique, pero ¿por qué tú creas pura ropa sexy? Porque yo creo que el sexo tiene que ser algo muy especial y creo que cuando tú comienzas a jugar con tu pareja y colocarte elementos que es totalmente normal para seducir, mejor dicho, perdone, para seducir a tu pareja, es un momento de seducción, de cosas bonitas, de hacerse caricia, de hacerse beso. Y yo sé que hoy en día hay millones, millones y millones de canales que enseñan a hacer pantalones, camisa o otro tipo de elementos. Y bueno, entonces yo considero que esto es muy importante porque en una relación hay que fortalecer el amor, la creatividad, la paciencia y sobre todo encender esa lujuria del amor. Por eso nace este proyecto para crear cosas para los hombres, porque yo sé que para las mujeres existen muchísimo, pero muy poco para los hombres. Es por eso que yo estoy trabajando en este proyecto para que tú también busques una forma distinta de dar a conocer lo que se está reflejando. Ahora vamos a comenzar a agarrar el ruedo. Te explico por qué. Te explico porque la parte del short a los lados lo vamos a hacer un poquito abierto. Entonces es muy importante, ¿no? Que nosotros en este preciso momento tomemos la medida, tiene 2 centímetros, medimos 2 centímetros para pasar el ruedo antes de coserlo. Te recuerdo que no está cosido ni del lado izquierdo ni del lado derecho, no está unido el short, solamente está unido por la parte de adelante como por la parte de atrás y ahora le estamos colocando las pinzas para tomar el ruedo.
Continuamos y lo que vamos es colocar un pedazo de tela para coser primero, para luego comenzar a coser el ruedo. Fíjate que en este preciso momento lo que estamos es doblando, ¿no? Ya tenemos las pinzas, mira cómo se ve la transparencia con la máquina y vamos a coser lo que es la parte de ruedo. Estiramos un poco, cosemos, estiramos, cosemos, estiramos, cosemos. Y esto lo vamos a realizar tanto de un lado como del otro lado para asegurar nuestro ruedo, así como lo estás apreciando en este preciso momento. Y llegó el momento en que te suscribas porque estamos agarrando el ruedo, pero es muy importante y quiero saberte, te quiero hacer una pregunta. Primera, la primera pregunta, mientras que Omar Enrique está agarrando el ruedo, esto que ya tú lo conoces, igualmente no te preocupes porque acelero el proceso, pero quiero saber si este video o todos los videos que yo estoy realizando, estás aprendiendo. La pregunta es, ¿estás aprendiendo con los videos de Omar Enrique París? Esa es la primera pregunta y me lo vas a contestar en la parte de abajo. La segunda pregunta, quiero saber de dónde me estás escribiendo. Mira, ve cómo queda el ruedo tan espectacular y luego fíjate que hay queda un poquito de tela. Bueno, ese pedacito de tela nosotros lo vamos a recortar y necesitamos trabajar con una tijera punta redonda en las punticas porque como estamos trabajando con una malla, no queremos lastimar la tela de adelante, entonces solamente tomamos el tiempo, aceleramos y recortamos. Entonces la segunda pregunta del día de hoy es saber de qué país me estás escribiendo, porque es muy importante saber de dónde eres y si realmente estás aprendiendo. Entonces, bueno, tenemos el día de hoy dos preguntas muy importantes que le hemos venido repitiendo durante este proceso de aprendizaje, es saber si estás aprendiendo, cómo yo puedo, la tercera, ya tengo otra, cómo yo puedo mejorar, quiero saber y que me escribas también ahorita, dale stop y escribe, Omar, tienes que mejorar tal cosa, Omar, puedes mejorar tal cosa, porque estoy dispuesto a aprender, mejorar, crecer y brindarle a todos ustedes un contenido, una información real de calidad y de aprendizaje. Ese es el objetivo. Bueno, ya que ya estamos terminando de recortar, mira, Omar me lo va a presentar en este preciso momento, mira cómo se ve bonito este trabajo y ahora sí vamos a unir. Mira, primero él no me lo va a presentar para que tú veas el avance que tenemos con este proyecto. Ya falta poco. El momento de unir tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Lo que vamos a hacer primero es ubicar las pinzas, porque por ahí vamos a pasar la costura. Tanto lo hacemos del lado izquierdo como el lado derecho. Y es el momento que te suscribes en mi canal de YouTube para que me apoyes y para que me des la oportunidad que yo siga creando estos videos, porque para mí es una bendición que tú estés de mi lado, me apoyes para yo seguir creyendo en mi proyecto, creyendo en esto, lo que estoy realizando. Y aquí llegó el momento porque aquí vamos a coser con la máquina recta. Como vamos a coser con la máquina recta, lo que vamos es a pasar. Le estoy dejando 2 centímetros en este lado, ¿verdad? Y lo estoy cosiendo por la parte de adentro de este short porque vamos a dejar, fíjate, aquí donde tú ves el alfiler, vamos a llegar a dejar la costura hasta ahí. ¿Por qué vamos a dejar la costura hasta ahí, Omar Enrique? Bueno, ¿por qué? Vamos a coser la otra parte porque yo quiero que tú veas este proceso. A mí me gustó mucho este short cuando queda un poquito abierto, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, pero eso sí, tomé la medida, coloqué el alfiler, le estoy dejando como 5 centímetros, ¿verdad? Donde no voy a pasar la costura, corto y luego que yo corte, abro, si quieres plancharlo para que la costura quede fija y firme, más que todo esa es la ayuda de la plancha, o si no lo puedes hacer directo. Entonces ahí sí lo que vas a hacer es coser por donde está donde pasamos a verlo, que se ve el hilo amarillo, por todo el borde vas a coser de un lado y del otro lado y luego lo vuelves a hacer.
Esto se va a repetir 4 veces porque tenemos 2 aquí y tanto 2 del otro lado, del lado izquierdo como del lado derecho, pero eso sí, vamos a coserlo por la parte del borde, así como lo estamos presenciando en este preciso momento. Cortamos los hilos, porque muy a veces queda bastante hilo. Mira cómo queda la unión, ¿ves? Que se ve bien, bien, bien bonito, queda un trabajo de calidad y mira cómo queda la abertura. Pero esa abertura necesitamos también asegurarla, que eso lo vamos a coser después que terminemos esta parte que tenemos que unirla. Entonces, ya unimos el lado izquierdo, ahora estamos uniendo el lado derecho y cosemos. Eso sí, cosemos hasta el final y cortamos. Y volvemos a repetir para que se vuelva a coser, quitamos los hilos y volvemos a coser por todo el borde. Te repito, por todo el borde es que vamos a pasar la costura y lo que hacemos es ir doblando la tela, vamos estirando y vamos doblando la tela y ahí cosemos y retrocedemos y cortamos el hilo. Ya que nosotros logramos este proceso, que es muy importante, mira cómo queda. Mira, ve, ahí me lo está mostrando Omar Enrique París y ahí vamos a asegurarlo. Es muy importante que asegure eso ahí porque si la persona le queda ajustado, se siente, entonces la idea es que este short quede seguro y que la gente pueda brincar, saltar, todo lo que quiera, correr también puede correr y que ya tú sabes que a los lados va a estar seguro porque le vas a pasar 2 costuras. Eso lo vas a repetir 2 veces, tanto del lado izquierdo como el lado derecho. Y como te estaba diciendo que es muy importante que me apoyes en este proceso, si tú te suscribes en mi canal de YouTube, eso me va a permitir que este contenido le llegue a otras personas. Y la idea es que este contenido en el mundo, muchas personas tengan mi canal de YouTube para que ellos me ayuden y me apoyen en este proceso. Ahora vamos a trabajar el cinturón. Fíjate que la elástica tiene 4 centímetros, entonces sería 4 más 4 sería 8, más 2 de costura, entonces sería 10 centímetros de alto, que es lo que nosotros vamos a recortar para colocar nuestro cinturón. Entonces continuamos con nuestra máquina recta, ¿no? Quitamos la pinza y cosemos. Te recuerdo que fíjate que aquí le estoy dejando 1 centímetro de separación en cuanto al borde y la costura porque el elástico me mide 4 centímetros. Entonces está quedando exactamente los 4 centímetros por donde va a pasar nuestra liga. Y le estoy dejando 1 centímetro de sobrante porque también por ahí voy a pasar una costura más adelante. Entonces, bueno, voy organizando la tela porque te recuerdo que es una tela muy fina y voy cosiendo, voy organizando, voy cosiendo, estoy asegurando todas las uniones, que eso es muy importante, asegurar todo y tomo la paciencia. Fíjate que yo siempre manejo esta técnica y se me hace como que la más fácil para colocar elástica, luego que no corto en la cintura con la medida exacta, solamente lo que hago es medir 10 centímetros de alto y corto. Y luego comienzo de una punta y termino en la otra y aquí lo que voy a hacer es unirla. No sé por qué se me ha hecho fácil trabajar esta técnica para colocar a los chores, este tipo de cintura y lo que hago es recortar uno y recorto. Luego que ya yo hice este proceso, ¿verdad? Organizo mi cinturón, ¿verdad? Así como lo estás visualizando, veo que coincide y por la parte de adentro coso, pero con la diferencia que le voy a dejar un espacio que no voy a coser, que por ahí es donde voy a colocar la liga, por ahí es que va a entrar la liga para cuando ya coloque la liga, por ahí lo vuelvo a cerrar, pero a mí se me hace fácil trabajar este proceso y hay otras técnicas muy distintas que tú puedes aplicar. Esta te la aconsejo yo porque me ha funcionado bien. Son pequeños detalles que hay que hacer, pero ya con el trabajo de la constancia y de repetir, se te va a hacer facilísimo. Ahora después que ya yo tengo ya cosido el cinturón, ¿no? Y ya todo genial, lo que voy a hacer es
cortar la elástica. Claro, aquí en este video que estamos observando ahorita no está el cinturón. Yo tomé la medida mucho antes, pero lo quise coincidir, que se vea por lo menos la elástica con la pega del cinturón. Entonces no te preocupes porque visualmente no estás viendo el cinturón en este preciso momento, pero eso lo hice mucho antes para tener yo la medida y le dejé 2 centímetros de separación. Ahora regresamos así, ya que está cosido el cinturón, como lo estás visualizando, con mi alfiler, con el alfiler, voy a comenzar a entrar y comienzo mi elástica. La elástica tiene 4 centímetros de alto. Quiero que lo tomes en cuenta para que tú sepas, bueno, y aquí acelero el proceso para colocar la elástica porque sí se requiere de tiempo y no te voy a hacer perder tiempo. Entonces, bueno, ya esta técnica tú la conoces, que es para colocar la elástica por dentro del cinturón y así como Omar me lo está presentando, Omar Enrique me lo está presentando en este preciso momento, voy a sacar la liga y por ahí es que voy a hacer una costura y por ahí es que vamos a asegurar esta elástica para luego cerrarla, pero te lo voy a mostrar. Eso es muy importante, que te voy a mostrar los detalles. Y luego de pasar nuestra elástica, lo que hacemos es convertirla así como tipo mariposa, ¿verdad? Eso sí, asegúrate que esté bien colocada la elástica, hace tipo mariposa y le colocamos el zigzag. Primero en este proceso que me gustó mucho, le paso la recta y arriba de la recta le coloco la zigzag. Y lo repito varias veces para que ese short quede fuerte y esa liga se mantenga y le corto el sobrante. Ese sobrante que ya estás visualizando lo cortamos y del otro lado también lo cortamos para que no moleste, que esa es nuestra idea para la confección de este proyecto que estamos realizando. Luego de eso sí, estiramos y metemos bien la liga para que todo esté por dentro de nuestro cinturón. Aseguramos, la ayudamos un poco porque si hay que ayudar un poco la liga para que entre bien y cerramos. Vamos a cerrar para asegurar por donde nosotros colocamos la liga, ¿te recuerda? Y colocamos y aprovechamos de colocar nuestra etiqueta. Si tienes una etiqueta, es genial que tú misma comiences o tú mismo comiences a personalizar tus proyectos. Tienes que darle valor, tienes que darle fuerza, que ese trabajo valga la pena y que seas tú. Bueno, fíjate que no te grabé, que pasé la overlock, pero limpié. ¿Te acuerdas que dejamos 1 centímetro de separación? Bueno, fíjate tú que yo le pasé por ese centímetro de separación, le pasé la máquina overlock con el hilo amarillo para que quede limpio el trabajo. Así va a quedar. Y hemos terminado este proyecto tan bonito, tan espectacular, tan sexy. Y así tiene que quedarte este tutorial de cómo se hace este show corto, sexy, para que se lo hagas a tu pareja, para que lo vendas, para que lo distribuya, para que hagas billullo, porque esa es nuestra idea. Mira cómo quedó este trabajo. De verdad que lo hice con mucho amor para ti. Todo lo que realizo lo estoy haciendo con mucha motivación. Lo estoy haciendo con muchísima alegría porque yo quiero que llegue el mensaje de aprendizaje, de evolución, de que sí podemos, que así estemos solos, vamos a lograrlo, vamos a construir y vamos a seguir mejorando. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves con un proyecto nuevo, con nuevas ideas, con nueva motivación, porque lo estamos haciendo realmente con mucho amor para que tú aprendas. Ese es nuestro objetivo del día de hoy. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Le mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Recuerdo que los jueves y los martes son martes de proyecto. Se le quiere muchísimo. Chao.